Muy buenas tardes, reciban cordial saludo. Mi nombre es Laura Andrea Torres Pacheco y hoy voy a presentarles esta ficha integradora sobre mi intención investigativa como requisito de este estudio doctoral, titulado Aulas interrumpidas, efectos de la pandemia en la dinámica participativa de los estudiantes de primaria de la educación primaria de Valledupar. Pues bien, básicamente la educación o uno de los aspectos más importantes en la educación sin duda es esa interacción docente-discente. Eso donde los estudiantes son capaces de poder construir conocimiento a partir del diálogo, a partir de la conversación, a partir de la interpretación que se da dentro del aula de clases. Si bien este es uno de los aspectos, diría yo, que más importantes y fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y desde una perspectiva sociocultural, el aprendizaje no se produce de una manera aislada, sino que se produce de esa relación que se va dando entre esos actores en el aula de clase. Visto de esta manera, entonces, la calidad de la interacción en el aula no solo fluye de un rendimiento académico, sino también de una motivación, de un entorno, de un buen entorno escolar y de una formación socioemocional que puedan tener los estudiantes en ese momento. Ahora bien, ¿qué ocurre con este aspecto y por qué decido tocar este tema como objeto de estudio? Pues la pandemia por COVID-19 empezó a crear una gran brecha entre las dinámicas escolares que se venían dando a escala mundial y los estudiantes de básica primaria. Pues hubo una transición muy abrupta en lo que fue en esa educación remota y posteriormente ya a la presencialidad, cuando ya los estudiantes tuvieron que retomar. Yo siento que fue un cambio tan brusco que los estudiantes sufrieron un vacío, el cual hoy en día se está evidenciando de manera notoria dentro de las aulas de clase al momento de los estudiantes relacionarse, participar, dialogar y tener esas relaciones estrechas entre dos o más personas en el mismo lugar. Ahora, si observamos nosotros, diversos organismos internacionales han señalado que esta experiencia de pandemia produjo afectaciones en la comunicación educativa, en la construcción de vínculos pedagógicos y en la participación estudiantil, principalmente en las áreas de niños de básica primaria, especialmente en ellos. En el contexto colombiano vemos de que estas transformaciones se evidenciaron no solamente hubo una afectación, por ejemplo, de conectividad, de accesibilidad, de acceso a dispositivos tecnológicos, sino también a todos, se evidenció en todos estos entornos escolares esas dificultades, por ejemplo, en la oralidad, en la interacción grupal y en la disposición que tienen los estudiantes para participar. Ahora, si llevamos esta problemática a un ámbito más local, en nuestro municipio de Valledupar, observamos justo eso, de que los estudiantes tienen muy baja participación, evidencian mucha inseguridad al expresar sus ideas y se sienten inclusive dependientes de la tecnología, que hasta cierto punto no está mal. Los recursos tecnológicos, al contrario, siento que enriquecen mucho la educación, pero cuando ya el estudiante crea una dependencia para poder dar un aporte sobre algún tema en específico, ya ahí sí se nos convierte en una problemática real. Y eso es justo lo que estamos viviendo hoy en día en las instituciones con los niños de primaria en la ciudad de Valledupar.
de que hay silencios prolongados, poca participación, y todo esto se ha evidenciado a encontrarnos con aulas mucho más silenciosas y una dificultad para poder interpretar y poder crear inclusive conocimiento por parte de los niños. Así que en base a lo que es la problemática de este estudio, surge la siguiente pregunta, y es: ¿cómo se configura la interacción docente-discente en el aula post pandemia en educación primaria de Valledupar? Para eso me tracé algunos objetivos, entre los cuales encontramos como objetivo general interpretar la interacción docente-discente en el aula post pandemia en educación primaria, a fin de comprender las transformaciones en la dinámica participativa de los estudiantes. Como objetivos específicos encontramos, primeramente, describir esas manifestaciones actuales de la interacción pedagógica en el aula post pandemia. Segundo, comprender los significados que docentes y estudiantes atribuyen a que dicha interacción en el contexto escolar actual se desarrolle de manera normal. Tercero, identificar los factores pedagógicos, comunicativos, contextuales que están incidiendo en la participación estudiantil. Y por último, encontramos de que se quiere elaborar un aporte interpretativo que pueda contribuir a la resignificación pedagógica de la interacción docente-discente en educación primaria. Ahora, ¿por qué esta investigación? ¿Por qué este tema como objeto de estudio? Siento que es evidente que primeramente hay pocas temáticas que aborden, pocas investigaciones que aborden esta temática como una prioridad, a pesar de que hoy en día es una realidad que viven, diría yo, me atrevería a decir que todas las aulas de nuestro país, y pues yo enfocándome más en mi municipio, es una gran realidad que se evidencia, pero que poca gente está estudiando. Ahora, en el plano social, esta investigación yo pienso que cobra una relevancia porque aborda una problemática que está vinculada directamente a la calidad educativa de los niños y niñas que están en una etapa decisiva de su formación y que es de vital importancia poder conocer para saber cómo afrontarla. En el ámbito educativo, yo pienso que la pertinencia de este estudio radica en que la participación estudiantil contribuye mucho a lo que es el aprendizaje significativo. Entonces, mira, cuando un estudiante interviene, dialoga, pregunta, se cuestiona, es capaz de llegar a un nivel cognitivo superior para poder construir conceptos y conocimientos. Muy contrario a lo que pasa cuando un estudiante no está participando. Entonces, difícilmente podrá entender algunas temáticas, podrá construir sus propios conocimientos porque no está cuestionándose, no está preguntando, no está indagándose sobre todo lo que está recibiendo y conociendo dentro de un aula de clase, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva teórica, esta investigación aporta una comprensión de un fenómeno que es lo que les comentaba ahorita, es insuficientemente explorado, ¿verdad?, en el contexto local, que amerita poder abordarlo de mejor manera, sobre todo porque la reconfiguración de la interacción pedagógica y la participación en el aula después de la pandemia cambió demasiado. Entonces, aunque de pronto existen estudios, como lo vamos a ver más adelante, existen estudios que están tocando este tema de la educación remota, de la virtualidad y de la recuperación de aprendizaje, todavía persiste la necesidad de poder profundizar mucho más en la dimensión relacional, ¿verdad?, de todo este proceso educativo entre docentes y estudiantes. Ahora, en consecuencia, entonces, este estudio amplía un debate sobre la interacción educativa, la participación y todas esas prácticas pedagógicas en estos escenarios contemporáneos. En el plano ya institucional y académico, vemos de que esta investigación se vincula
con el fortalecimiento de las prácticas docentes sensibles en las transformaciones de contexto. Entonces, más que todo lo que se quiere al finalizar todo este estudio es poder brindar herramientas, ¿cierto? Y un contexto de comprender la problemática, pero también de cómo fortalecemos esas prácticas docentes, ¿bien? Entonces, visto de esta manera, tenemos las referencias teóricas y encontramos que hay autores que abordan esta temática, en la cual me basé en 4 autores muy importantes, como por ejemplo lo fue Sánchez Solano, García Mesa, que ahí están, Rojas Sánchez, Pérez Paredes, Martínez Suárez y García Chamorro, que tocan un tema muy importante en esta temática, y es que aunque cada uno de ellos trata de explicar cómo fue todo el proceso post pandemia, cómo la virtualidad se convirtió en una herramienta, cómo las tecnologías, inclusive hoy en día usamos muchas de esas tecnologías que se descubrieron en ese proceso de pandemia y que sin duda fortalecen el proceso educativo, aún todavía hay muchos vacíos teóricos y metodológicos, que justifican el desarrollo de este estudio. Entonces, por ejemplo, mira que Sánchez Solano se centraba en que la práctica pedagógica en los tiempos de pandemia y pospandemia aportó elementos para comprender cómo se transformó el proceso de aprendizaje en ese momento. También, por ejemplo, García Mesa busca reconocer el papel de las nuevas mediaciones y cómo la tecnología puede configurar nuevos métodos de participación, ¿verdad? Y de un acompañamiento académico. Así que sin duda cada uno de ellos aportó algo muy valioso, pero de manera crítica yo podría decir de que más bien estos antecedentes también lo que están mostrando es una realidad de que hay mucha limitación en cuanto a este tema, porque hay pocos estudios que se centren en esta problemática. Entonces, en lo que es educación primaria, en la dinámica participativa como un objeto de estudio principal, ¿verdad? Ahora, veamos acá. Hay algunas teorías en las cuales me fundamenté, como lo fueron Vygotsky, Freire, Dewey, Brunner, aquí están, voy a pasarlas aquí rapidito, Brunner, Bandura, en la cual cada uno de ellos fueron alrededor de 10 autores. También ahí teníamos, por ejemplo, a Tinto, a Morin y a Siemens, a Garrison, ahí están, a Anderson, a Cole. Y estos 10 autores en realidad lo que nos muestran básicamente es cómo esa interacción social, ¿verdad? Y esa participación son inseparables en el proceso educativo. Por ejemplo, Freire muestra que la participación, como una práctica dialógica y crítica y emancipadora. Por ejemplo, Dewey y Brunner nos muestran que resaltan el valor de la experiencia y la construcción activa del aprendizaje. Por ejemplo, Tinto y Morin hablan sobre la complejidad de la articulación de diferentes dimensiones del fenómeno educativo, y en fin, cada uno de ellos hace su aporte en esta investigación que enriquece sin duda el sentido de lo que busco estudiar. Entonces, cada una de ellas convergen en reconocer la interacción y la participación como elementos fundamentales del aprendizaje. ¿Listo? Ahora, en cuanto a los aspectos metodológicos de esta investigación, yo diría que en el marco de la investigación educativa se ascribe esta investigación como un paradigma interpretativo. ¿Por qué interpretativo? Porque concibe la realidad como una construcción social que se comprende a partir de los significados y de las experiencias de los sujetos, que en este caso, ¿verdad?, son los estudiantes, los docentes. Así que
prácticamente trata de, es coherente con el propósito del estudio, porque no se orienta a medir unas variables, sino más bien a comprender el sentido, las prácticas y las experiencias educativas que se están desarrollando. Así que guardando una coherencia con el paradigma interpretativo, la investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, porque está más orientado en comprender esas experiencias, la profundidad de esas experiencias, las percepciones, los significados que los docentes y estudiantes atribuyen a la dinámica participativa en el aula. Entonces, recordemos que el enfoque cualitativo resulta pertinente cuando lo que se quiere buscar es interpretar fenómenos humanos, ¿verdad?, en un ambiente natural, así que es muy propicio para este objeto de estudio. Asimismo, este estudio se fundamenta en un diseño fenomenológico hermenéutico, porque tiene como propósito interpretar las experiencias vividas por los actores educativos en relación con la interacción post-pandemia. Entonces, resulta congruente con la intención de poder acceder a los significados de las vivencias escolares y de poder interpretarlos como dichas experiencias se configuran en las dinámicas de participación. En cuanto a las fases del proceso investigativo, se desarrollará en 3 momentos importantes. El primer momento, la primera fase, será una revisión documental orientada a la construcción de un soporte o de un sustento teórico, que es lo que se quiere, epistémico de estudio. Por otra parte, tenemos una segunda fase que será el trabajo de campo, en la cual se va a realizar una recolección de información a través de algunas prácticas o técnicas cualitativas que vamos a ver ahorita más adelante. Y finalmente, en la tercera fase sería un análisis e interpretación de la información. Entonces ya está más centrada como a la identificación de las categorías emergentes y la comprensión de todos los significados construidos por los participantes. La población con la cual estaremos trabajando ya la he mencionado bastante y es los docentes y estudiantes de educación primaria del municipio de Valledupar, ¿verdad?, que participan activamente en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en este contexto post pandemia. Quiero que tengamos muy presente que lo que queremos, lo que se quiere abordar es no antes de pandemia, sino después que ocurrió la pandemia por COVID-19. Ahora, en relación con las técnicas de recolección, que era lo que les mencionaba ahorita, en las técnicas de recolección de información se utilizará, por ejemplo, la entrevista semiestructurada, porque recordemos que es la que nos permite como explorar las percepciones, las experiencias de los participantes. También utilizaré la observación participante, que está más orientada como a registrar las dinámicas que se dan ya en la interacción dentro del aula de clase. También tenemos los instrumentos correspondientes que serán la guía de entrevista y la guía de observación, que están diseñadas ya a función de objetivos de la investigación y ajustadas a un carácter interpretativo del estudio. Y en cuanto a los criterios de validez y rigor científico, se adoptarán los principios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad propios de una investigación cualitativa. Entonces, para ello se emplearán, por ejemplo, estrategias como triangulación de fuentes, contrastación de información y la validación de hallazgos de participantes. Entonces, estos criterios lo que buscan fortalecer es que el proceso de investigación que vaya a desarrollar sea legítimo y se garantiza pues también como la consistencia interpretativa de los resultados que se obtendrán a futuro. Finalmente, el análisis de la información se realizará mediante un análisis temático. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque implica la codificación, la categorización y la interpretación de los datos obtenidos. Esto con el propósito de entender un poquito más las dinámicas que se dan entre la interacción docente-discente y la incidencia en la participación estudiantil bajo el contexto post-pandemia. En este sentido, la investigación asume una postura más epistemológica, interpretativa, diría yo, que está más orientada a la realidad educativa desde una experiencia vivida por los actores de esta investigación, donde lo que se busca también es como priorizar la construcción de significados sobre la mediación de variables.
Entonces, esto es el análisis que puedo hacer sobre esta ficha integradora de lo que hasta el momento es mi propuesta investigativa como requisito de este proceso doctoral. Espero que haya sido muy enriquecedor este tiempo y muchísimas gracias por la atención prestada.